Okay, buenas noches a todos. Voy a estar enseñando la primera parte, 40 minutos, y entiendo que hoy es el cumpleaños de Matt Vieder. No es importante. ¿Y alguien más? Y es lo importante. Bien. Okay. En Romanos 7. En Romanos 7 es uno de esos capítulos que es mal entendido. La gente pregunta por qué es donde está. Porque viene después de que la carne está muerta ya en Romanos 6 y tenemos todos estos problemas todavía y vamos a hablar de eso esto hoy. Quiero comenzar con una presentación. Tenemos la conexión aquí. Ok. La caída. La primera cosa que sucedió, Adán fue creado en Génesis 2, perfecto, con perfecta comunión con Dios. Dios respiró en él y él fue un alma viviente y después las cosas fueron para abajo. Comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto lo que primero Adán estuvo en el espíritu, después él comió de la ciencia o del árbol de la ciencia del bien y del mal y es sinónimo de la ley y después él murió y pecado entró en el mundo, Romanos 5:12 y después pecados fueron el fruto de su naturaleza pecaminosa. Cristo vino para tratar con estos tres problemas. Primero, su amor trata con los pecados en Romanos 1-5, pero hay gente que todavía creen que tienen que pagar por sus pecados. Ellos creen la razón por qué tienen esta existencia miserable en sus vidas. Ellos creen que están pagando por sus pecados, pero ellos tienen que darse cuenta de que la paga del pecado no es una vida miserable, sino es muerte y separación de Dios. La gente no tiene que pagar. La cruz trató con el pecado, con la carne. Y todavía hay gente que cree que están bajo el dominio de la carne o del pecado. Y es ahí donde quiero ir hoy. Nuestra muerte nos ha librado de la ley de Romanos 7. Esto es el tema mayor que Romanos 7, pero todavía hay gente que piensa que tienen que guardar la ley. Y ese fue el problema de Dios. Él intentó ser consciente del bien y del mal. Los pasos que van para atrás guían al pecado. Cuando intentamos guardar la ley, el pecado es avivado y hacemos lo que no queremos. Lo que queremos es Romanos 8, la vida en el Espíritu, donde experimentamos la victoria, porque somos muertos al pecado y muertos a la ley. Y esto yo hice con esta presentación. Ahora, Romanos 7, verso 8.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y se acuerdan del drama de la semana pasada con Jerry aquí y mi carne y él murió. Cuando yo intento volver a la ley, Jerry, el pecado, la naturaleza se aviva. No estamos hablando de perder salvación. Estamos hablando de que el pecado tiene vida en está vivo en nuestras vidas y cometemos más pecados. En otras palabras, ¿en qué dirección vamos a ir? ¿A la ley para avivar a la naturaleza pecaminosa donde vamos a cometer más pecados? ¿O vamos a continuar en el Espíritu moviendo adelante con Cristo? Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué es lo que vemos aquí? El pecado toma ocasión por el mandamiento. En verso 8, el pecado tomando ocasión por el mandamiento. El pecado siempre está buscando oportunidad de ser avivado. Cada vez que volvemos a la ley, damos oportunidad que la carne viva. Y el pecado revive. Y suena extraño, pero me engañó, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado me engaña. Ahora en Gálatas 3. Versos 1, 2 y 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esos Gálatas fueron engañados por el pecado para pensar que tenían que volver a la ley. Dios, en su redención no tiene ley en ello. No, Él llevó las cosas a donde debían ser en Génesis 2:7, donde estamos recibiendo de Él en el Espíritu. Nunca fuimos diseñados para estar bajo la ley. Pero después iglesias vienen y dicen ahora, tú eres salvo, pero ahora aquí hay una lista de cosas que tú tienes que guardar. Esto no significa que que debemos vivir vidas pecaminosas, pero vamos a volver a Romanos 7, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Es Jesucristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No es estar casados con la ley que produce fruto, es estar casado con Cristo que produce fruto. Nuestra muerte nos ha separado de la ley
y nos ha puesto en comunión con Dios, y no solamente separados de la ley, sino separados del pecado y de los pecados. ¿Esto significa que todavía pecamos? Esperamos que no. Romanos 6, 14 y 15 dicen estos. Romanos 6, 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo no está enseñándonos pecar, sino vivir en la manera en que Dios nos ha creado. El hombre pecaminoso tiene las cosas como él piensa y lo tiene mal. Okay, Mateo 5. Mucha gente y muchas iglesias intentan ponerte bajo la ley. Y hay otras iglesias que dicen, bueno, haz lo que quieres hacer, y hay mucha maldad. Tuve experiencia con alguna experiencia con los testigos de Jehová, y ellos me dijeron, no es tu religión, nos enseña que es una licencia para pecar. Yo los enseñé, no. Pero hay muchos cristianos que piensan que pueden hacer todo lo que quieren hacer, y que gracia les da una licencia, pero realmente gracia es un estándar más alto. Y leemos en Juan 1:17, la ley vino por Moisés, pero gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y leemos aquí en Mateo 5 las consecuencias. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús pone aquí un estándar. La ley dice no mates. Yo podría matar a alguien, tener ese deseo, pero para mí no odiar, no matar yo podría hacer, pero no matar es un estándar, pero no odiar es un estándar más alto. En 27 y 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muy fácil, tal vez, no cometer adulterio. Cosas suceden, yo puedo huir. Pero a no codiciar en el corazón a una mujer, yo diría naturalmente es imposible. No puedo mirar naturalmente a ciertas mujeres y no codiciarlas, pero la ley, yo puedo guardar la ley, pero mi corazón me demuestra cuán malo que soy, lleno de codicia y odio. Y Jesús, la gente piensa que Jesús bajó el estándar. No, hay una diferencia entre la ley y gracia. Hebreos 7:19, la ley no hizo perfecto a nadie. Hebreos 7:19, la ley no hizo perfecto a nadie. En Romanos 5:20, vino la ley para que las ofensas se aumenten. La ley nos hace más pecaminosos.
Pero gracia, el estándar perfecto de Cristo, es un estándar imposible para los seres humanos, pero viene con una provisión, y esa provisión es Cristo mismo. El estándar de la gracia es perfección, pero con la perfección hay la provisión. Ese estándar de perfección hay la provisión, y es la única manera en que realmente podemos vivir. Y cuando gente viene y dice, bueno, la gracia te permite hacer cualquier cosa, Tito 2, 11 y 12 nos dicen que la gracia de Dios nos enseña a vivir piadosamente y negar la impiedad. Pedeo, en el griego, la palabra para enseñar significa entrenarnos, y es también traducido como castigar. La gracia de Dios nos castiga para negar la impiedad. Está usado en 1 Timoteo 1:20. Satanás enseña a Himeo y a Alexandra a no blasfemar. Yo no creo que Satanás es un maestro suave. A veces pensamos en gracia como algo suave, pero gracia nos puede castigar. Cuando tú dices, necesitas darme gracia, ten cuidado, tal vez Dios te dé otra gracia que realmente te golpea, porque lo necesitamos. Ahora otra vez en Romanos 7. O Romanos 6, perdón. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Buena frase, no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Gracia es un gobierno. Estamos bajo ese gobierno. Gracia tiene autoridad sobre nosotros. No nos da la libertad de hacer lo que queremos. Como dije, estamos bajo gracia, y gracia nos da una provisión. ¿No es bueno eso? A no ser dejados para hacer lo que queremos. Y eso nos hace perfecto. En Mateo 5, el último verso 48, la reina o el King James dice que sean perfectos, pero realmente está en el indicativo futuro en el griego, dice que ustedes sed pues vosotros perfectos. Cuando Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, Él dice, yo quiero que ustedes sean perfectos, pero van a ser perfectos porque yo estoy en ti y yo voy a hacerles perfectos. Él está dándonos un mandamiento y nos da la habilidad de serlo, y así es con gracia. Cada vez que Dios nos dice hacer algo, nos da la gracia con que hacerlo. ¿Tú quieres que seamos perfectos? Eso demanda la provisión de la gracia. Espero que eso trate con la ley un poquito, porque legalismo muchas veces entra. Legalismo tiene 3 cosas que usa para intentar cambiar nuestro comportamiento: el temor, la culpabilidad y la vergüenza. Gente viene para intentar ponernos bajo esclavitud y hacernos sentir culpables por no comportar de cierta forma. O usan tácticas de provocarte tener miedo, tener temor.
si tú no haces esto, si no te comportas en una manera, en esta forma, algo malo te va a suceder, o vergüenza, intentando avergonzarla a la gente, intentando darles vergüenza. Eso es lo que hace el legalismo, hace que somos solamente aceptos condicionalmente, pero cuando aceptos por Dios, la única condición fue recibir a Cristo. Cualquier otro es legalismo. Gente viene y dice, bueno, yo no soy legalista, usan otra, pero es otra. No soy legalista, yo solamente espero que tú me obedezcas. No, obedecer es algo que debe suceder, pero es espiritual, no carnal. Podemos obedecer en el espíritu, pero gente intenta torcer un poquito las palabras. Necesitas obedecer esto y el otro. Y cuando es la ley, es legalista. Otra cosa que tiene es responsabilidad. Y yo creo en responsabilidad, pero no para ser acepto. Hay muchas áreas en nuestras vidas donde debemos ser responsables. Debemos ser responsables en cuanto a las leyes de la tierra, del país donde vivimos. Si yo manejo sobre el límite de velocidad y si la policía me pesca, entonces yo digo al juez, bueno, soy un cristiano, él igual va a darme una multa y tal vez pierdo mi licencia porque hay responsabilidad. El segundo punto es que debemos trabajar por las horas que debemos trabajar. Y si nosotros no trabajamos 8 horas, cuando tenemos un trabajo de obrar por 8 horas, sino 5 horas, esto está mal. La tercera área aquí es el Instituto Bíblico. Tú eres responsable de estar a tiempo, hacer tu tarea. Si no lo haces, eso no significa que no eres acepto y no eres amado, sino que tú has aceptado las reglas del instituto y hay una responsabilidad para el instituto. Legalismo es la idea de no aceptar a la persona por lo que hace. Pero si no tenemos legalismo, ¿qué tenemos? No queremos una obediencia extraña, no queremos una falta de responsabilidad, pero lo que queremos es sabiduría. Sabiduría es el asunto. Sabiduría es la vida, el árbol de la vida en Proverbios 3:18. Esta es la clase de fundamentos de aconsejar. Cuando yo necesito aconsejar a alguna persona o cuando alguien necesita aconsejar a una persona, ¿qué esperan ellos oír? ¿La ley? ¿O esperan oír sabiduría? Si yo tengo un problema y voy a Pastor Schaller, él no abre su Biblia y me golpea sobre la cabeza con la Biblia, no me da la ley, no me da legalismo, me da sabiduría. El efecto tal vez es igual. Él puede estar diciendo la misma cosa, pero el corazón es diferente. Por ejemplo, si yo voy a él y le digo, ¿sabes qué? Yo siento que está bien para mí tener este vino de vez en cuando. Él podría él podría llevar su Biblia y decirme, lee, y intentar condenarme. O podría darme sabiduría. Él podría hablar sobre cómo no es una buena idea. Cuesta,
juicio después y tal vez hay otros jóvenes que tú vas a hacerles caer. ¿Tú amas a tu hermano o vas a hacerle caer? Hay sabiduría que tú recibes y cuando tú sales de recibir consejo, tú no sientes condenado, tú sientes amado. Porque la sabiduría real y aconsejar realmente es la vida eterna, las palabras de la vida eterna que Jesús tuvo en Juan 6, 68 y Lucas 4, 2. Cuando yo estoy aconsejando o siendo aconsejado, yo quiero que las palabras sean sabias, llenas de gracia, que me dan vida. Consejo legalista me mata a mi espíritu. No me da vida, me da nada, me condena. Escuché de gente aconsejando a otro, dicen, bueno, oí que tienes un problema, háblame acerca de tu vida de oración. Cuando gente viene a mí con problemas, usualmente no están orando suficiente o no están leyendo la Biblia y tal vez no están ganando almas y estas cosas son importantes. Estudiar la Biblia, oración y evangelismo son partes importantes de una vida sana. Pero decir a la gente que tiene que orar, estudiar y evangelizar, tal vez no les va a dar la vida que necesitan. Tal vez puede haber algo más profundo. Tal vez necesitamos tener discernimiento y recordarles acerca de quiénes son. Tal vez sienten inseguros. Tal vez no se dan cuenta de cuánto Dios los ama. Tal vez necesitamos ver a los principios fundamentales y recordarles quiénes son en Cristo. Y cuando ellos se dan cuenta de quiénes son y de cuán seguros que son en Cristo, entonces van a evangelizar, van a orar y van a estudiar la Biblia y van a ser sanos, pero tenemos que tener el orden correcto. Con consejo queremos sabiduría. ¿Cuál es la diferencia y cómo discierno la diferencia entre sabiduría y legalismo? 4 cosas. Número 1, la diferencia es condenación y convicción. Condenación es la carne diciéndote lo que está bien y lo que está mal. Convicción es el Espíritu. El Espíritu Santo al Espíritu humano nos convence cuando estamos mal. Número 2, autojusticia o mansedumbre y restauración. Gálatas 6:1 dice que debemos ir a nuestro hermano en mansedumbre y restaurarle. No dice que debemos ir a él y gritarle y hablar de sus pecados y decirle que él tiene que andar con Dios. Pero si hay... Jesús trató con Pedro y él dijo, tras de mí, Satanás, pero eso no nos da excusa para tratar con toda persona así. Tenemos que ser guiados por Dios. Gálatas 6:1. Número 3. Contristar al Espíritu Santo o hacer la carne. Cuando la gente es legalista conmigo, mi espíritu es contristado. Pero cuando gente tal vez me dice algo, es duro, mi carne no le gusta. Especialmente cuando se le dice que debe ir a la iglesia. Tenemos que preguntarnos cuál es cuál.
Bueno, si tienes dudas, ve a Dios. Sí, yo tengo un problema con lo que Él me dijo. Bueno, ¿es porque es mi espíritu, es el espíritu contristado o si Dios está haciéndome crecer? ¿Este hombre siente mal por su problema? ¿O es porque mi carne no quiere lo que Él está diciendo o es condenación? Podemos ir a Dios. La cuarta cosa es esta. Hay una diferencia entre la letra que mata y la vida que va por el Espíritu. Segundo de Corintios 3, versos 5 y 6, la diferencia entre la muerte que viene por la letra contra la ley, la vida que viene por el Espíritu. Si yo soy aconsejado, yo quiero salir como pensando que yo he recibido una transfusión de la vida del Espíritu. Él dijo, cállate, carne. La última fue la muerte por la letra. Segundo de Corintios 3, versos 5 y 6. La muerte del Espíritu. Número 1 fue condenación contra convicción. Número 2, la autojusticia contra mansedumbre y restauración. Número 3, contristar al Espíritu Santo contra hacer la carne incómodo. Y número 4, la muerte que viene por la letra de la ley o la vida que viene por el Espíritu. Gálatas, la última fue 2 de Corintios 3, versos 5 y 6. Y el segundo fue Gálatas 6:1. Ahora a Romanos 7. Porque la gente todavía peca. Y la gente siente extraño por ello. Ahora, Romanos 7, 18. Pablo está hablando de no tener victoria en la vida, pero él dice, ya no soy yo quien lo hace, sino es el pecado que mora en mí. Porque sé que él dice en verso 14, verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En el drama que hicimos, Jerry estaba tomando la parte de la carne. Cuando yo hago lo que no quiero hacer, no soy yo quien hago, sino es Jerry. Jerry lo hizo. Cuando yo pequé, Jerry lo hizo. Esto es muy importante. Pablo sabía que estaba pecando, pero él hizo una frase, una declaración. Ese pecado que está sucediendo en mi cuerpo no soy yo. Pablo no se identificó con su pecado o por los pecados que salieron del pecado, de la naturaleza. Él dijo, esto no soy yo, es mi pecado. Esto es importante porque las personas tal vez miran esto y van a decir, tú has muerto. Esto significa que vas a perder la salvación.
No, significa el opuesto. Esta porción es otra prueba de la seguridad eterna porque Pablo no se identifica con su pecado, no se identifica con los pecados por causa del pecado. Él sabe que suceden, pero no es él. Él está dividiendo bien entre Pablo, el cristiano nacido de nuevo, y la naturaleza del pecado. Entonces, cuando él peca, no es él. Entonces, ¿cómo podrías perder la salvación si la nueva creación no puede pecar? No es posible. Entonces, es alguien más quien lo hace, pero que no se identifica con Pablo. Y decimos, no soy yo, es el viejo hombre quien está muerto, crucificado y sepultado. Entonces, no tengas comunión con él. Verso 24. Esto llevó a Pablo a la realidad de verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo llegó a esta realidad de que el pecado que sucedió en su cuerpo no fue su problema, pero lo odió. Él sabía que no estaba siendo imputado a él. Él sabía que era su pecado, pero él todavía odiaba estar controlado por ello. Él se dio cuenta de que la ley le iba a llevar a su pecado y a sus pecados, pero él dijo, ok, Dios, tú me has dicho estas cosas, tú me has dicho que mis pecados son pagados, tú me has dicho que mi carne está muerta, tú me has dicho que la ley no es mi maestro, entonces, ¿cómo vivo? ¿Quién me va a librar de este lío? Entonces leemos en verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y después él va en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación. Y él está llevado a esa gloriosa espiritualidad de Romanos 8, dándose cuenta de que no puede hacerlo y ha llegado al fin de sí mismo y él no puede con la ley y vuelve a Dios. Hablando prácticamente, eso me ayuda cuando ganamos almas, aconsejamos a la gente que ellos no pueden guardar la ley. Aconsejamos a los perdidos que la única forma de llegar al cielo es aceptar que tú eres pecador y lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Este consejo no cambia cuando somos salvos, sino el creyente viene a ti para el consejo, le dices la misma cosa. Tú no puedes hacerlo sin Jesús. Tú no puedes obedecer las ordenanzas, porque hay tentación para que nosotros volvamos al árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenemos que evitar esto. Esto nos guía a la muerte. Y lamentablemente afortunadamente tenemos uno que nos ayuda, es el Espíritu Santo. Juan 14:26 y Juan 5:32 nos hace recordar y nos testifica de Jesús. Y es importante que el Espíritu Santo hace esto en nuestras vidas, que Él nos hace recordar. No es la ley, sino gracia. No es la vida de uno mismo, sino es Jesús. La única forma de poder crecer y vivir. Es increíble. Entonces, el legalismo en la iglesia no funciona. He visto gente torcida. Ciertamente tenemos convicción acerca de lo que es malo y lo que es pecado, pero sabiduría es mucho más importante cuando entendemos que la vida, tenemos una vida en Cristo. Y este es el punto, realmente, aconsejando como
ganar almas. Nuestro propósito es llevar gente a Cristo para que sean salvos. Llevar gente a Cristo para crecer. Porque cuando venimos a Cristo, este es el árbol de la vida y Él nos está dando su vida. Y su vida es perfecta. Su vida es sin pecado. Hay necesidad de preocuparnos por la ley cuando estamos en Cristo, cuando tú estás en la nueva criatura. ¿La nueva criatura quiere pecar? No. Es Jesús. Y lo tenemos boca abajo muchas veces. Es como somos naturalmente. Entonces, espero que esto fue edificante. Gracias.